Demos con panderos alabanzas a Jehová. Demos con las danzas alabanzas a Jehová. Demos con las danzas alabanzas a Jehová. Demos con panderos alabanzas a Jehová. Demos con panderos alabanzas a Jehová. Demos con las danzas alabanzas a Jehová. Demos con las danzas alabanzas a Jehová. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová. Acostumbremos, ¿verdad? Gracias a Dios se dio la oportunidad de poder estar aquí los días jueves y ya pues vamos a tener servicio los jueves. Ahora falta que el pueblo se acostumbre, ¿verdad? Y los domingos a la 1, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Como habíamos quedado, los servicios familiares van a ser el primer jueves de cada mes, igual que la Santa Cena, el primer domingo de cada mes. Amén. Entonces, hermano, hoy nos hemos acercado para aprender de la palabra del Señor, un servicio de enseñanza. Y yo quiero hablarle de un tema a usted que es muy importante, ¿verdad? Porque todos en la vida necesitamos liberación realmente. Amén. Y la liberación, amados hermanos, es algo que se puede dar en un momento, pero también hay una liberación que es procesiva, le puedo llamar yo. O sea que estamos en un tiempo, en una etapa, amados hermanos, donde estamos siendo liberados constantemente. Entonces, fíjense que yo hoy le quiero hablar de este tema, la liberación. Es muy importante buscar la liberación, hermanos. Amén. Porque si nosotros no buscamos ser libres, vamos a ser esclavos siempre del pecado. Amén. Entonces, uno es esclavo de aquello que lo domina, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no teníamos a Cristo, lógicamente éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del pecado, de todo aquello que nos atraía, ¿verdad? Entonces, hermanos, fíjense que es muy importante hablar de la liberación porque Dios verdaderamente quiere que seamos libres. Y el único que puede liberar nuestra vida se llama Jesucristo. Amén. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. O sea, nadie puede recibir liberación si no es a través de Cristo. Entonces usted ha escuchado a muchas personas que dicen, cuando yo esté bien voy a buscar de Dios, dicen. Y esa es una mentira que Satanás va poniendo en el corazón y en los pensamientos de las personas, porque nadie va a poder ser libre si no busca de Dios. Entonces uno viene a Cristo, amados hermanos, destrozado, lleno de pecado, ¿verdad? Por eso es que las puertas de la iglesia, amados hermanos, decía algo la hermanita Juana cuando veníamos en el carro, ¿verdad? Que la iglesia es como un hospital, hermano. Amén. Aquí a la iglesia viene gente que necesita ser sana, que necesita ser libre, ministrada, que necesita palabra de Dios, que necesita oración. Entonces, a la iglesia no viene gente perfecta. Viene gente que necesita verdaderamente ser tratada, su espíritu número uno y su alma. Amén. Entonces, la liberación dentro de la iglesia es muy importante, hermanos. Entonces, número uno, Cristo es el que libera. Amén. Y también debemos de entender que después Cristo deja, ¿verdad?, a sus ministros para que sigan haciendo el trabajo de llevar liberación en su nombre. Amén. Porque es importante, amados hermanos, que la iglesia sea libre en el nombre de Jesús. Y si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Entonces, yo quiero ser verdaderamente libre. Amén. Entonces, hermanos, mire que en Isaías 61:1 dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Mire, libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Diga conmigo, libertad, liberación. Entonces aquí vemos dos palabras muy importantes, amados hermanos, ¿verdad? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para que nosotros proclamemos libertad. No solamente, amados hermanos, para llevar buenas nuevas, sino que para proclamar libertad
¿A quiénes vamos a proclamar libertad? Los que han sido cautivos por el pecado. Amén. Y para declarar liberación a aquellos que están prisioneros en áreas, amados hermanos, que solamente usted conoce. Amén. Entonces la libertad es muy importante dentro de la iglesia, amados hermanos, porque una de las cosas, como hemos venido hablando del árbol que da fruto, una de las cosas que nos va a llevar a dar fruto a nosotros es que seamos libres verdaderamente de toda atadura, de toda cadena en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es la liberación? Como es un servicio de enseñanza, quiero que veamos esto. Porque este tema lo vamos a estar viendo tal vez el próximo jueves nuevamente, pero para seguir, ¿verdad? Sí, creo que hoy, porque van a necesitar la cancha, voy a tener que avanzar un poco rápido, ¿verdad? Y ser preciso y conciso, como decimos los hondureños, y macizos, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué es la liberación? ¿Qué es la liberación para usted, hermano? ¿Algún concepto que se le venga? Como romper una cadena. Para ustedes, hermanos, ¿qué es liberación? Se vale participar. Liberarse de algo, ¿verdad? Esa es liberación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si uno está encerrado en algún lugar, de repente le abren una puerta, ya se liberó, ¿verdad? Entonces, es que bueno, eso es liberación. Entonces, mire, liberación es el acto o proceso. ¿Por qué el acto? Porque se puede liberar en una acción, pero también es un proceso. Todos los cristianos estamos en un proceso de liberación. A diario vamos descubriendo áreas que le vamos entregando a Cristo. Entonces, es el acto proceso por el cual Dios rescata. Mire qué lindo. Rescata, libera o da libertad a una persona de aquello que lo oprime. Cuando uno se siente oprimido, necesita liberación. Entonces, ¿qué es lo que nos oprime a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que oprime al mundo? El pecado, número uno. Puede ser el pecado, esclavitud espiritual. ¿Qué es esclavitud espiritual? Una persona que no puedes dejar el vicio que hace en lo secreto. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre he dicho este ejemplo, en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, pero en la casa otra cosa, ¿verdad, hermano? Allá pues nos echan el cigarrito, ¿verdad? El traguito ahí a escondidas, ¿verdad, hermano? Entonces, eso es porque es una persona que está esclava espiritualmente. Viene a la iglesia, tiene el deseo de ser libre, pero hay algo que tiene por dentro que no lo deja ser libre. Entonces, esa persona necesita liberación en el nombre de Jesús. Entonces, la opresión es horrible, hermano. ¿Cuántos han sentido presión alguna vez en su vida? Aquello, hermano, que usted siente que siente un bocado aquí, ¿verdad, hermano? Una corazonada horrible que siente uno, ¿verdad, hermano? Es porque estamos siendo oprimidos muchas veces por espíritus inmundos. Miedo, hermano. ¿A cuánto han batallado con el miedo, hermano? Qué horrible, ¿verdad, hermano? El miedo lo lleva a la ansiedad y la ansiedad puede llevarte a una depresión, ¿verdad? O incluso situaciones físicas. Hasta de situaciones físicas nos libra el Señor, hermano. Amén, hermanos. Entonces la liberación es un acto, proceso por el cual Dios nos va a rescatar. Diga conmigo, rescatar. Entonces todos necesitamos liberación, hermano. Entonces, escuche bien lo que le voy a enseñar. El primer paso para ser libre es reconocer que yo necesito ser libre. Ese es el primer paso. La gente que no reconoce su situación espiritual delante de Dios, muy difícil será que sea libre. Por eso uno tiene que ser sincero y por eso la ministración es muy importante. Y ministrarse, ¿qué es? Es abrir nuestro corazón y decir, yo soy así. Yo necesito ser libre de esto. Amén. Y el segundo paso, pues aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Porque de esto se trata la enseñanza. Ahora, quiero que veamos algo muy importante, hermanos, porque la liberación se ha malentendido hoy en día y se ha degenerado porque se piensa que solo hay liberación si hay gritos y exhibicionismo. ¿A cuántos han visto eso? Donde la gente grita. Yo no digo que esa no sea un tipo de liberación. Ese es un tipo de liberación. Pero la gente piensa que si no hay gritos, no hay liberación.
Y de eso se trata esta enseñanza, porque a través de la palabra vamos a conocer que Dios puede liberar de muchas maneras a una persona. Este es un tipo de liberación y lógicamente que esté en la Biblia, hermano, porque Marcos 9:18, cuando aquel joven decía que se revolcaba, echaba espumarajos y los discípulos no pudieron liberar a aquel muchacho. Mire lo que dice Marcos 9:18, el cual donde quiera que le toma le sacude, dice, y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dice a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Los discípulos no pudieron echarle fuera. Por su poca fe, les dijo el Señor, y porque hay clase de demonios que no se pueden echar fuera si no es con oración y ayuno, ¿verdad? O sea que la persona que va a echar fuera o aquel demonio o espíritu inmundo que está atacando a aquella persona, tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo que ha tenido intimidad con el Señor buscándolo en ayuno y oración. Amén. Entonces, este es un tipo de liberación, pero hoy se cree que si esto no sucede, no hay liberación. Entonces, ¿para qué es buena la enseñanza? Para hacerle entender a la iglesia que la liberación no solamente viene porque una persona se tira al suelo y empieza a echar espumarajo. Ese es un tipo de liberación. Sino que Dios puede liberar de muchas maneras y aquí lo vamos a aprender en este tema de la liberación. Cómo Dios puede liberar incluso a través de la alabanza. Dios puede liberar a través de una canción. ¿Sabía usted? En cierta ocasión yo iba en un autobús allá en Honduras, porque así viajamos en buses, ¿verdad, hermano? Aquí ya nos acostumbramos al carro todo, ¿verdad? Entonces, hermano, iba en el autobús y de repente suena una alabanza en la radio, hermano. Y aquella alabanza me tocó tanto el corazón que yo empecé a llorar en aquel autobús. Y en ese momento yo recibí liberación de algo que me estaba oprimiendo en el corazón, porque después de haber llorado en medio de aquella alabanza, yo sentí paz en mi corazón. Entonces Dios puede liberarnos porque dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando uno le canta a Dios, uno puede recibir liberación. Por eso, si usted no le canta a Dios en los cultos, preocúpese, ¿verdad? Porque si no, va a ser así como yo, que me trabé ahorita cantando, ¿verdad? Pero hay que cantarle a Dios, hermano. Yo no tengo el don para cantar, pero sí le canto a Dios. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, no creamos, hermano, que si una persona no se sacude en el suelo, entonces ya no significa que fue libre o que no fue libre. No, Dios puede liberar, escuche bien y grábese esto, de muchas maneras, hermano. La palabra de Dios puede traer libertad a tu vida, hermano. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya me estoy adelantando al tema, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la palabra, hay liberaciones que requieren una reprensión y una expulsión, ¿verdad? Entonces, mire, cuando uno va a reprender un espíritu inmundo, de verdad tiene que tener autoridad de parte de Dios. No se ponga usted a reprender un espíritu inmundo si no tiene la autoridad, la investidura de parte de Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que todos los que creen en su nombre hablarán nuevas lenguas, en su nombre, dice, echarán fuera demonios. ¿Cuántos creen en el nombre de Cristo? Entonces usted reciba la autoridad de parte de Dios. Amén. Pero para tener esa autoridad de parte de Dios, verdaderamente tenemos que tener una vida íntima con Dios. Entonces, por ejemplo, Mateo 17:18 dice, mire lo que hizo Jesús. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Pero yo no vi a Jesús, hermano, diciendo a cada rato, te reprendo, sal fuera, te reprendo, sal fuera. ¿Cómo lo hizo el Señor ahí en la Biblia? Solo una vez. Reprendió Jesús al demonio, inmediatamente el demonio se fue. Por eso le digo que la liberación, verdaderamente nosotros tenemos que equiparnos en la liberación. Buscar verdaderamente la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios está en uno, hermanos, créame que a veces usted no va a necesitar ni orar. Solo con la presencia que usted carga de parte de Dios, la gente puede ser libre, hermano. Por ejemplo, yo escuchaba a mi primer pastor allá en Honduras, que dice que fueron a orar por una jovencita que estaba endemoniada.
Y cuando llegaron a la casa, la jovencita empezó a vomitar, sin haber orado ellos. Empezó a vomitar y a tirar todo lo que tenía. Entonces, hermano, lo que nosotros necesitamos es la presencia de Dios. Amén. Para ser personas que verdaderamente vamos a ministrar liberación en otros. Hay otros que son usados en esta área de una manera poderosa. Ahora, Lucas 4:35 dijo, y Jesús le reprendió, diciéndote, cállate. ¿Cómo se le debe decir a un espíritu inmundo? Cállate y sal de él. Sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Entonces, hermanos, necesitamos entender que hay liberaciones que van a necesitar reprensión y van a necesitar expulsión. Amén. Pero hay liberaciones que son un trato personal de Dios con usted, hermano. Que por más que yo reprenda, no se va a ir porque lo que Dios quiere es tratar con usted. ¿Me doy a entender? Hay liberaciones que sí verdaderamente necesitan la intervención de un ministro y echar fuera aquel demonio en el nombre de Jesús. Pero hay liberaciones que es un trato donde usted tiene que vencer a ese demonio o a ese espíritu inmundo o a esas áreas en sus vidas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces hay liberaciones que son un trato personal. Y esto es lo que no entiende la gente. Entonces yo quiero que vayamos a esto porque la liberación que el Señor nos da a nosotros es para nuestro ser integral. El ser integral es el espíritu, el alma y el cuerpo. Nosotros somos seres tripartitos. Nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, la primera liberación que Dios trae a nosotros es la liberación de nuestro espíritu. ¿Y cuándo sucede eso, hermano? Cuando el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestro espíritu recibe vida y recibe liberación. Entonces es importante entender esto. Ahora, la liberación de nuestra alma sucede ¿cuándo? Cuando la ministramos. Y hemos enseñado que hay muchas maneras de ministrar el alma. Muchas maneras de traerle liberación al alma. Entonces, si el alma no se ministra, el alma no recibe liberación. ¿Me doy a entender? Por eso, cuán importante nosotros ahora en este nuevo horario que tenemos, los días miércoles tenemos ese espacio abierto en las noches para que la gente haga una cita con los pastores, puedan abrir su corazón y puedan ministrarse. Y decir, pastor, ore por mí, porque yo soy un mentiroso. Porque mire que cuando hago esto, cuando estoy a solas hago esto. Entonces, la administración nos lleva a una liberación si verdaderamente nos estamos ministrando verdaderamente. Pero si decirlo solo por decirlo y seguirlo haciendo, entonces no ha sido una verdadera administración. Entonces, necesitamos ministrar el alma. Entonces, la última faceta es ser liberado del cuerpo. Entonces, Dios nos libera del espíritu ¿cuándo? Cuando recibimos a Cristo, ¿sí o no? Tu espíritu ya recibió liberación. Ahora, el alma es la que tiene que ser liberada actualmente. Y el alma es liberada, hermano, cuando se ministra. La alabanza ministra, la palabra ministra, la confesión ministra. Y todos esos temas lo hemos venido hablando. La confesión, la administración, ¿verdad? Entonces, la última faceta es que el cuerpo reciba liberación. ¿Y cuándo va a recibir liberación el cuerpo? Cuando seamos transformados en un cuerpo incorruptible, de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. ¿Cuándo va a suceder eso? En el arrebatamiento de la iglesia. Cuando seamos transformados a un nuevo cuerpo. Nos liberan de este cuerpo pecaminoso. Entonces hay tres tipos de liberación. La liberación del espíritu, la liberación del alma y la liberación del cuerpo. Amén. El cuerpo va a suceder cuando Cristo venga. Pero el alma tiene que ser liberada, porque si el alma no es liberada, no vamos a poder lograr la liberación del cuerpo. ¿Me doy a entender? Por eso es que yo necesito como pastor enseñarle a la iglesia que el alma tiene que ser liberada, hermano. Amén. Pastor, fíjese que yo no veo manifestaciones de liberación en el culto, no veo a la gente vomitando. Es que no es necesario. Esta enseñanza para eso es.
Si hay que intervenir y hay que expulsar un demonio, un mal espíritu, Dios lo va a dirigir a uno como ministro para expulsar un espíritu. Pero Dios puede liberarte con tan solamente que tú confieses quién eres. ¿Me doy a entender? Te puede liberar el Señor. Pastor, yo soy así. Y cuando uno confiesa, se libera, hermano. Se libera de la carga, se libera de aquello que lo oprime muchas veces a uno. Entonces, este tema es enfocado a la liberación de nuestra alma, la cual completamente regenerada nos llevará a la liberación de este cuerpo mortal. Eso ya lo expliqué. Sin embargo, hermanos, nuestra alma, al no ser liberada, podría involucionar a tal punto de llegar a la apostasía. ¿Saben qué es apostasía? Es cuando uno niega la fe de Cristo. Entonces, cuando el alma no es liberada, involuciona. Entonces ya es una persona que en vez de creer en las cosas de Dios, se vuelve ateo. Dice, yo ya no creo en Dios, no, ya no creo en esas cosas. Esos pastores se las inventan y empiezan a decir un montón de cosas, hermano. ¿Por qué? Porque ya el alma apostató de la verdad. Entonces, esto es un peligro. Por eso el alma que no es liberada puede involucionar y puede llegar a apostatar, dando lugar a la posesión. Y ya cuando un cuerpo ya tiene posesión de espíritus inmundos, porque hay una gran diferencia entre tener posesión y tener influencia. ¿Me voy a entender? Una persona que es influenciada es una persona que el espíritu está ahí rodeándola, pero solamente le influencia. Pero cuando se posesiona de él es cuando entra el demonio o el espíritu. Y entonces es cuando viene a habitar en el espíritu de la persona. Y entonces aquella persona ya actúa de una manera que ya se desconoce. ¿Cuántos han visto un endemoniado? Yo los he visto, hermano. Los he visto revolcándose como serpiente en el suelo. Es horrible, hermano. ¿Por qué? Porque ya no son ellos. Es un demonio que se apoderó de su espíritu y ahora su manera de hablar, su manera de ser es conforme a la manera del demonio o del espíritu inmundo que lo está poseyendo, ¿verdad? Entonces, esas personas sí necesitan una expulsión verdaderamente. Ahí hay que intervenir uno, orar y reprender en el nombre de Cristo Jesús. Y no solamente reprender, sino que aquella persona tiene que quitarle el derecho legal al demonio y decirle, te quito todo derecho legal, te desautorizo en mi vida para que reciba liberación. Pero ese es otro tema y lo vamos a ver un día. Entonces, ¿de qué tenemos que liberarnos, hermano? ¿De qué tenemos que liberarnos? Existen dos ramas de las cuales posiblemente tenemos que liberarnos. Yo quiero que veamos esas dos ramas hoy, hermanos, así rápidamente, que veamos esas dos ramas. Porque la primera es producto de ataduras que habitan en nosotros. Ataduras que nosotros tenemos dentro de nosotros. ¿Cómo se formaron esas ataduras en nosotros? Escuche bien. Provenientes de ancestros, o sea, que fueron heredadas de nuestros antepasados. Tal vez nuestros padres hicieron algo que desagradó a Dios y esa maldición se trasladó a nosotros. Que Dios reprenda, ¿verdad? En el nombre de Jesús cortamos esas maldiciones. Entonces, pueden haber pecados que cometimos antes de conocer a Cristo. Y esos pecados nos ataron, nos ligaron, ¿verdad? Y entonces venimos luchando con esas cosas, aunque ya le entregamos nuestra vida a Cristo, venimos luchando con eso. O cuando la niñez ha sido afectada. Eso es muy peligroso. Por eso, hermanos, debemos de cuidar a nuestros hijos. Debemos de cuidarlos y no dejar que alguien extraño los cuide, ¿verdad? O sea, hay que tener mucho ojo quién cuida a nuestros hijos. Porque algo que le hagan a nuestros hijos puede atarlos espiritualmente por dentro, hermano. ¿Sí? Entonces, si no somos liberados de esto, de las ataduras que habitan en nosotros, entonces esas mismas ataduras dan lugar a la segunda rama, que esa es más peligrosa. Porque mire, de estas todos tenemos, hermano. Todos, incluso predicadores pueden tener ataduras adentro todavía, hermano. ¿Me da a entender? Entonces,
Si nosotros no somos liberados de lo primero, entonces eso abre puertas. Esas puertas que muchas veces se abren que a esta rama en la que podemos ser poseídos. Y esa sí es peligrosa. ¿Por qué? Porque somos poseídos por espíritus inmundos y demonios, que son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, ya cuando una persona es poseída, es porque no quiere liberarse el alma y le abre puerta a estas cosas, hermano. Y esto sí es un peligro. Esto es un peligro. Entonces vemos, hermano, que Dios lo primero es lo primero. Dios quiere que ministremos el alma. La liberación de donde Dios nos quiere llevar a nosotros es que vayamos a las áreas que nosotros tenemos. Y yo le traigo una figura en la Biblia de esto que le estoy hablando. ¿Por qué? Lo voy a llevar a Josué 12, 9:24. En Josué 12, 9:24, aquí habla el Señor de los reyes que se deben conquistar. Dice, el rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que está al lado de Betel, 1. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Hebrón, 1. El rey de Jarmut, 1. El rey de Laquis, 1. El rey de Eglón, 1. El rey de Geser, 1. El rey de Debir, 1. El rey de Geder, 1. El rey de Orma, 1. El rey de Arad, 1. El rey de Libna, 1. El rey de Adulán, 1. Qué nombre, ¿verdad, hermanos? Yo no le recomiendo que ponga estos nombres a sus hijos, ¿verdad? El rey de Maceda, 1. El rey de Betel, 1. El rey de Tapúa, el rey de Efer, 1. El rey de Afep, 1. El rey de Sarón, 1. El rey de Madón, 1. El rey de Azor, 1. El rey de Sinrom Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. El rey de Tanac, 1. El rey de Megiddo, 1. El rey de Sedes, 1. El rey de Jognean del Carmelo, 1. El rey de Dor, en las alturas de Dor, 1. El rey de Joyín en Gilgal, 1. El rey de Tirsa, 1. Lotería era usted, ¿verdad? 31 reyes en total. Pero estos 31 reyes, mire, ¿qué pasaba? Cuando Israel va a conquistar la tierra de Canaán, que Canaán en la figura de nuestro ser integral representa el alma. Canaán representa el alma. Entonces, cuando le dicen a Josué que tiene que ir a conquistar la tierra de Canaán, Josué se encuentra que tiene que vencer 31 reyes. Pero esos 31 reyes se encontraban adentro de Canaán. Y estos son los reyes nativos, los que están ahí adentro. Y tipifican la carne, los ancestros y los pecados que nos tienen atados a nosotros. Aquellas ataduras que que vienen desde nuestra niñez. ¿Me doy a entender? Entonces, estos 31 reyes que tenía que vencer Josué con el pueblo de Israel representan la primer rama. Las áreas que nosotros debemos de ministrar en nuestra vida para ser libres. Entonces, sí nota que son 31 reyes que son ahí, amados hermanos, que la Biblia lo habla, que tenían que vencer. Y cada uno de estos, cada nombre de estos tiene un significado. Por ejemplo, si yo me voy al primero, si yo me voy a Jericó, que fue la primer ciudad y el primer rey que tuvieron que vencer, que hasta usted canta una canción, vea, los israelitas dieron 7 vueltas alrededor, y aunque la Biblia dice que fueron 13 vueltas, alrededor de Jericó, dice. ¿Qué tenía Jericó? Murallas grandes, tenía muros, ¿verdad? Y Jericó significa la ciudad de la luna. ¿Y cómo es la luna, hermanos? La luna es como el sol que permanece firme en su figura ahí en el cielo. No, ¿verdad? La luna tiene cambios. ¿Sí? ¿O no? Luna llena, cuarto menguante, a veces solo se ve un pedacito, a veces se ve entera, ¿verdad? Entonces, la luna es cambiante, ¿sí o no? Entonces, ¿qué puede representar Jericó en nuestro carácter, hermano? En aquellas áreas que nosotros tenemos que vencer, que a veces somos cambiantes de ánimo muchas veces, ¿sí o no? Que a veces un día queremos, otro día no queremos.
que hoy quiero sopa de frijoles y ya no quiero después. Entonces, hermano, a veces somos cambiantes, no tenemos un pensamiento firme. Y otra cosa que puede representar Jericó es que tenía murallas. O sea, que pueden haber fortalezas mentales tan fuertes en las personas que deben de ministrarlos a la luz de la palabra para derribar todas esas fortalezas mentales. Entonces, cuando Israel toma Jericó, lo rodean para derribar los muros de Jericó, para poder conquistar. Entonces, cada uno de estos, porque en otro tiempo los vamos a estudiar cada uno de ellos, pero sí representan áreas en nuestras vidas que debemos de vencer, hermano. Fortalezas mentales, fortalezas culturales que traemos muchas veces, hermano. ¿Sí o no? Yo por lo menos le compartí al hermano, que yo soy hondureño, ¿verdad? Pero yo ya llevo muchos años viviendo aquí que ya ni recuerdo mucho la cultura en mi país, le digo yo. Solo recuerdo la comida porque se le nota, pastor, dirá usted, ¿verdad? Entonces, pero ya la cultura casi, pues, uno se va americanizando poco a poco, hermano. Y esa es la realidad, ¿verdad? Decía ahí una imagen, pido perdón a mi país, decía, porque antes decía, a Javer decía, ¿verdad? Y ahora digo, I don't know, decimos nosotros, ¿verdad? Se nos pega todo, ¿verdad, hermano? Se nos pega el idioma, se nos pega, ya no decimos, ya es la hora del almuerzo, decimos la hora del lonche, decimos, ¿verdad? Ya no decimos desayuno, ahora el break, decimos, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo se nos va pegando, hermano. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender, amados hermanos, que hay fortalezas que debemos de derribar en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros ahora pertenecemos a la cultura de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que tener la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, cada uno de estos representa algo a vencer y eso lo vamos a estudiar más adelante, hermano. Porque el tema, entonces, 31 reyes a vencer. Y hermano, si vencer un área a veces nos cuesta, hermano. ¿Sí o no? ¿Qué área le cuesta vencer a usted, hermano? Ahí medítelo en su corazón, no me diga. Pastor, soy adicto a los juegos, dirán los jóvenes hoy, ¿verdad? Adicto a las redes sociales, pastor, dirán. Eso es un área que tienes que vencer en el Señor, hermano. Amén. Entonces, hermano, si nota que hay cosas que nosotros traemos adentro que si no las ministramos, hermano, abren puertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Porque, mire lo que dice aquí. También echaron fuera a los 7 reyes que se encontraron dentro. Estos son los reyes foráneos. ¿Qué es un foráneo? Alguien que no pertenece al alma, pero que puede entrar al alma. Ese es lo que quiero darle a entender, que tipifican espíritus inmundos y demonios. Entonces, se lo voy a poner literal. Viene Canaán tiene sus reyes que son de ahí, los 31, pero habían 7 que eran foráneos. ¿Cuáles son esos? En Josué 3:10 lo podemos ver. Y Josué añadió, en esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros y que ciertamente expulsará delante de vosotros a los cananeos. Esos eran foráneos, no pertenecían ahí. A los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Entonces, hermano, vemos que aquí son 7 y estos 7 tipifican en lo que le quiero dar a enseñar, en la simbología, ¿verdad? Tipifican a los espíritus inmundos. Entonces, cuando no se ministra, cuando no se vence lo que tenemos dentro, abrimos puertas a que entren espíritus inmundos a nosotros, demonios, y tomen posesión de nosotros. Y es ahí cuando la persona, hermano, ahí uno dice, ese está endemoniado, dice uno, ¿verdad? Qué manera de actuar, dice uno, ¿verdad? Porque ya, hermano, la manera de actuar de un endemoniado o de una persona que está poseída por un espíritu inmundo, verdaderamente que no es una persona normal, ¿sí o no? Es una persona, hermano, que habla solo, que yo he visto a gente, hermano, se lo digo, yo lo he visto, hablando solo, hermano. Y yo me quedo, Señor bendito, reprendo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, hermano, es porque ya hay una posesión, ya no es la persona, ¿verdad? Una persona que está sola y está hablando solo, ya es una posesión, necesita liberación. ¿Me doy a entender?
Entonces, ¿por qué? Porque no se ha ministrado lo interior, entonces abre puerta para que los que son de afuera, que son los espíritus inmundos y demonios, entren a él. Y entonces no tiene áreas ministradas y de repente está poseído por demonios. Hermano, es una persona que ahí sí necesita intervención. Hay que orar por él, reprender ese espíritu y echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Pero necesitamos hacerlo primero. Mire, lo fácil es venir a la presencia y decirle, Señor, perdóname, yo soy así. Ahí uno recibe liberación y cierras la puerta a los espíritus inmundos. Entonces sigamos, hermano, porque ya me van a sacar, gloria a Dios. ¿Por qué es necesaria la liberación? ¿Por qué? Alguien que quiera opinar. ¿Por qué? Según lo que hemos estado hablando. ¿Por qué es necesaria? Ok, sigamos, pues. Porque como le venía explicando, los reyes nativos, que son los que tenemos dentro, con los que debemos de lidiar nosotros, que son la carne, abren puertas para los reyes foráneos, los espíritus inmundos y demonios. Por eso es importante que usted se ministre, que reciba la liberación en el nombre de Jesús para que le cierre la puerta a los espíritus inmundos. Si usted le abre la puerta a un espíritu inmundo, hermano, en su vida, él va a entrar, hermano. Él ni siquiera le va a pedir permiso, él va a entrar. Y de repente usted va a ver que va a empezar a pensar de una manera errónea, a actuar de una manera errónea. De repente va a empezar a menospreciar la palabra de Dios, la oración, el congregarse. No va a querer tener ganas de nada. ¿Por qué? Porque ya es una posesión que no lo deja buscar de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Cuánta gente allá afuera, hermano, que un día conocieron a Cristo, se gozaban en la alabanza, en la adoración, pero hoy en día andan perdidos nuevamente en el mundo, en las drogas, en el alcohol, hermanos? ¿Por qué? Porque se dejaron poseer nuevamente, hermano. Y ahí hay un peligro. Entonces, la carne que no es sometida, escuche bien, sojuzgada, es la que permite la entrada de espíritus inmundos. Por eso esta carnita, diga conmigo, esta carne, hay que sojuzgarla en la presencia de Dios. Decirle, Señor, yo me doblego a ti, Señor. Yo soy débil, por favor, ayúdame. Yo le cierro toda puerta al enemigo. Hermano, es necesario que oremos intercediendo por nuestras almas también en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, es más importante ministrarlo de adentro. Primero, como le venía diciendo, primero es ministrarlo de adentro. La soberbia, la vanagloria, la inmadurez. Amén, hermano. Todas esas cosas que nos dominan. ¿Por qué? Porque si no ministramos lo de adentro, entonces van a abrir puertas donde los foráneos, los espíritus inmundos van a entrar. Porque hay gente que es poseída, hermano, porque no se ministran lo de adentro. Falta de perdón, hermano. Resentimiento y andan con aquellas cosas. Amén. Entonces, si hay sanidad interior, los demonios se van. ¿Qué hace cuando usted se ministra? Cuando usted conquista aquellos reyes, aquellas áreas personales que solo usted las conoce, hermano. Y aquellos que se ministran conmigo, pues yo llego a conocerlas, pero ahí se quedan conmigo. No crean que yo voy a andar diciendo, ese hermano es aquí, esa hermana es allá. Reprendo, hermano. Un pastor nunca debe hacer eso. Amén. Lo que a uno le cuentan se queda con uno en el nombre de Jesús. Entonces, si hay sanidad interior, los demonios se van, hermano. No van a poder entrar en ti. Amén. Entonces, el diablo no posee a nadie. Otro punto muy importante. Porque no está en la tierra. El diablo no está en la tierra, hermano. Los que poseen son los espíritus inmundos. Esos son los que poseen, los demonios, los espíritus inmundos. Entonces, cuando usted escucha a alguien que diga, este está poseído por el diablo, no, el diablo no posee a nadie. ¿Quiénes lo poseen? Espíritus inmundos y demonios, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, por eso es importante la administración, para que no le abra puertas a espíritus inmundos. Las manifestaciones demoníacas son con gritos, golpes, voces extrañas, excreciones y demás no son más que eso, son manifestaciones. Solo son manifestaciones. Que una persona esté gritando, esté tirando espumarajo, eso no significa que esa persona está haciendo liberación, está recibiendo liberación. Lo que se está manifestando es un demonio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Entonces, el hecho de que un demonio se manifieste
no quiere decir que ya salió de aquella persona. No quiere decir que la persona ya quedó liberada. No. Entonces el problema que hoy cae en la iglesia es, está siendo liberada cuando ven una persona que se está revolcando en el suelo. No, eso es lo que está haciendo, es que se está manifestando un demonio. ¿Cuándo queda liberada aquella persona? Cuando vuelve en sí. Cuando es levantada de aquel lugar y se transformó nuevamente a Cristo, hermano. Entonces, ¿cómo hay gente que dice, ya quedé libre? Y al siguiente día lo ve haciendo lo mismo. No ha quedado libre. El que es liberado verdaderamente le cambia su manera de ser, su manera de pensar. Amén. Los espíritus inmundos buscan casas limpias. Escuche bien lo que le voy a enseñar. Casas limpias y vacías. Limpias, ¿por qué? Porque usted ya recibió a Cristo. ¿Sí o no? Cuando uno ya recibe a Cristo, la sangre de Cristo te limpió. Ya no perteneces al mundo de las tinieblas. Pero la buscan que estén vacías. Y entonces, estas son las personas, escuche bien, que han recibido a Cristo. Ya lo confesaron como su Salvador y se han bautizado en agua. Entonces, ahí recibieron una liberación. El espíritu inmundo se fue. Pero, ¿por qué? Porque lo limpiaron la primera vez que usted reconoció a Cristo, se bautizó, lo limpiaron, hermano. Y en ese momento yo sé que recibió llenura del Espíritu Santo. Y hasta uno quiere venir a cada momento a la iglesia, quiere leer la Biblia y en ese momento te mantienes lleno, ningún espíritu inmundo va a tocarte. Pero cuando ya empiezan a acostumbrarse a no congregarse, escuche bien, a no congregarse. Aquellos cristianos que ya no leen la Biblia. Aquellos cristianos que aunque aceptaron a Cristo ya no oran. Ya no leen la Biblia, ya no se congregan, etcétera, hermano, ya no ayunan. Siguen limpios porque Cristo ya les dio salvación. Pero ahora quedan vacíos del Espíritu Santo. Entonces, un demonio siempre va a buscar una casa limpia y vacía, hermano. ¿Sí o no? Vacía. Entonces, por consiguiente, no pueden dejar sus malos hábitos. Entonces, una persona que vive vacía de Dios no deja sus malos hábitos, no llega a liberarse, hermano. Por eso la importancia, mire, cuando una persona vino a Cristo, lo aceptó como su Salvador, se bautizó, la importancia de llenarse todos los días del Espíritu Santo, de buscar la palabra, el ayuno, la oración, de buscar congregarse, servirle a Dios, te mantiene lleno constantemente. ¿Usted cree que un espíritu inmundo va a venir a tocarlo? Jamás, hermano. Porque donde hay presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, dice la palabra. Amén. Cuando usted tiene llenura del Espíritu Santo, usted cree que un pensamiento que se le atraviesa, inmediatamente uno lo reprende con facilidad, hermano. Pero cuando uno está vacío, hermano, se deja embobar por el pensamiento lo lleva a la acción y de repente está revolcándose en el pecado, abriéndole puertas a todo espíritu inmundo. Y de repente está poseído por un espíritu inmundo y no haya. ¿Y sabe cuál es la señal cuando una persona está poseído? No solamente es que eche espumarajo, que no puede dejar ese mal hábito. No lo puede dejar. Esa es una de las señales que está poseído, hermano. Oran por él y no. Y entonces ya es un trato, hermano, que tú tienes que vencer esa área en el nombre de Jesús. Decir, yo renuncio a esto, yo desautorizo, yo le quito todo derecho legal que le otorgué, yo cierro toda puerta en mi vida, en mi hogar, y empiezas a autoliberarte tú mismo en el nombre de Jesús, hermano. Entonces sí, ve que nosotros tenemos el poder también para pelear, hermano, con estas áreas que tenemos dentro. Amén, hermanos. Entonces, hermano, Mateo 12:43, estoy terminando. 12:43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Hay espíritus que andan buscando cuerpos, hermano. Tenga cuidado. Entonces dice, volveré a mi casa, donde salí, y cuando llegue, y cuando llega, la haya como desocupada, o sea, flojo, no quiere hacer nada de lo espiritual, barrida, adornada porque ya recibió a Cristo, ordenada, dice otras versiones.
porque usted ya recibió a Cristo, pero está vacío, está barrido, o sea que no hay nada por dentro. Entonces, mire el peligro. Versículo 45. Va y toma consigo otros, ¿qué? 7. 7 más 1, hermano. 8. Ahora son 8, ya no solamente es un espíritu inmundo, sino que 8 espíritus inmundos. Peores que él, toma 7 peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá, a esta mala generación. Ve el peligro, hermano, cuando uno ya ha conocido a Cristo y no buscar la llenura del Espíritu Santo. Venimos a actuar peor que cuando estábamos en el mundo, hermano. ¿Sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Ya. Otra cara, ¿verdad, hermano? En lo secreto. Entonces, este es el peligro. Pero yo le traigo una buena noticia. Que el Señor está aquí para liberarnos, hermano. Lo lindo del Evangelio es que si uno reconoce delante de Él sus pecados, si uno reconoce delante de Dios que Él le ha fallado al Señor, el Señor es amplio en perdonar. Ese es lo lindo del Evangelio. Amén. Y lo lindo es, hermano, que nos metamos al proceso de decir, Señor, yo quiero ser libre. Entonces vas a empezar a escudriñarte tú mismo por dentro, mirando hacia adentro, Señor, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué tengo aquí adentro que tengo que rendir, que tengo que vencer para que le cierre la puerta a todo espíritu inmundo? Es necesario, hermano. La persona que nunca es liberada no crece espiritualmente, nunca da fruto. Y el árbol que no da fruto es cortado. Y la persona que no da fruto, hermano, no se van al arrebatamiento de la iglesia. Porque el Señor viene a buscar fruto sobre su iglesia. Una iglesia fructífera es la iglesia que va a ser arrebatada en el nombre de Cristo. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto, hermano? Y voy a seguir hablando el próximo jueves sobre la liberación. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia sea libre. Una iglesia libre, hermano, es una iglesia que verdaderamente se enamora de Dios. Entonces, hermano, pongámonos en pie. El próximo jueves voy a seguir hablando de este tema sobre cómo podemos ser liberados. Amén. Así que les esperamos el domingo a la 1, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y pues oremos para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos has permitido enseñar en esta noche tu preciosa palabra, Señor. Bendigo a este grupo de hermanos que ha dispuesto su vida para venir a escuchar la enseñanza de la palabra, Señor, este día jueves. Bendigo su esfuerzo, Señor. Tú les vas a recompensar, Padre. Señor, llévalos con bien. En cobertura angelical guarda nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en esta hora también que nos perdones si hemos fallado, Señor. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y empieza a orar y dile al Señor, Señor, yo reconozco que hay áreas dentro de mí que necesitan liberación, Señor. Yo me pongo delante de ti, Señor, para ser examinado, Señor, y te pido que me perdones, Padre. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa en el nombre de Cristo. Por favor, Señor, ayúdame. Yo quiero ser diferente, Señor. Quiero verdaderamente ser libre, Padre. Señor, si hay espíritus inmundos que han tenido posesión de mi vida, dile ahí donde estás. O tal vez tú que nos vas a ver por las redes sociales, dile ahí donde estás, Señor. Yo renuncio a todo pecado en esta hora. Renuncio, Señor, a toda vida del pecado. Desautorizo, Señor, a todo espíritu inmundo, a todo demonio que ha tomado posesión de mi vida, de mi casa, de mis pensamientos. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, le quito todo derecho legal en mi vida en el nombre de Jesús. Lo desautorizo en el nombre de Jesús. Yo declaro que soy un hombre libre, dile al Señor. Declaro que soy una mujer libre, dile al Señor ahí donde estás, hermana. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, le quito todo derecho legal. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, por el poder de la palabra.
Gracias, Señor, porque en Cristo hay libertad, iglesia. En Cristo hay libertad. Aún hay oportunidad de ser verdaderamente libres. Es el tiempo de acercarnos a Dios para ser libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.